Muy buenos días a todos, compañeros, y bienvenidos un día más aquí al canal de Picando Código. Hoy traemos un nuevo vídeo de este tutorial de React que sabéis que estamos viendo por el canal. Estamos intentando traer de forma semanal o incluso casi diaria un nuevo vídeo para que consigáis aumentar al máximo todos vuestros conocimientos y habilidades en este framework y que a través de la práctica os convirtáis en unos auténticos maestros. Otra vez me toca pedir un poquito de perdón porque he estado unas cuantas semanas sin subir vídeo. Últimamente tengo más cositas que hacer en proyectos personales y con el trabajo y un poquito todo se me dificulta, pero bueno, viene esa época un poquito más navideña, de vacaciones, en la que siempre se suele tener un poquito más de tiempo, así que vamos a intentar si podemos volver a traer vídeos a este tutorial con la máxima frecuencia posible. Muchas gracias a todos, que sé que disfrutáis de este contenido. Y sabéis que estamos aprendiendo React aquí en el canal porque nos va a permitir la construcción y la creación de increíbles y poderosas aplicaciones e interfaces de usuario. Además, React le facilita muchísimo la vida al desarrollador de aplicaciones, ya que le permite desde poder hacer que todo su código sea mucho más optimizado. Además, también sus proyectos van a pasar a estar mucho mejor organizados y van a ser más mantenibles de cara a futuro cuando estos puedan crecer. Y por supuesto, la verdad que React, junto a sus numerosas librerías que tiene, dota a todas nuestras aplicaciones de una tecnología muy potente y novedosa que sin duda va a marcar la diferencia en las aplicaciones del mercado actual. Así que sin más dilación, nosotros vamos a empezar como siempre recordándoos que aquí abajo os dejo un link para que podáis acceder de forma totalmente gratuita a nuestra comunidad de Digital Shakers. ¿Por qué entrar aquí? Pues bueno, actualmente ya somos más de 5.000 profesionales, tanto gente más junior con menos experiencia como gente con más experiencia, sobre todo estos últimos, se encuentran de forma diaria posteando un montón de información y recursos totalmente gratuitos relacionados con un montón de las ramas de la tecnología que estoy seguro que más disfrutáis. Podéis entrar a cualquiera de nuestros canales de comunicación diaria como Telegram, WhatsApp, Discord o a nuestras redes sociales, LinkedIn, Instagram y Twitter. Si por ejemplo entráis a WhatsApp o incluso nuestro Discord, os vais a encontrar pues un servidor con un montón de canales para poder charlar de vuestros temas favoritos, como la programación, el diseño, la ciberseguridad, el marketing, la inteligencia artificial, o incluso podéis ofertar empleo o buscarlo. Hay mucha gente que ha encontrado empleo gracias a los links y ofertas que se publican aquí en Digital Shakers. También podéis dejarnos pues vuestro portafolio, currículum o redes sociales para que cualquiera de nuestros profesionales os pueda echar una mano y, por supuesto, hacer un montón de networking con muchísimas personas del sector, que siempre viene muy bien para compartir conocimientos, ideas o experiencias. Además de que te puedan solucionar esas dudas que difícilmente consiguen salir de tu cabeza. Así que, oye, todo como siempre por y para la comunidad, aquí en Digital Shakers. Y ahora nosotros sí que vamos a seguir con lo que más nos gusta, que es la programación, es React y es en concreto lo que tenemos por aquí en este vídeo que sabéis que andamos preparando. Voy a ajustar un poquito la cámara en este videojuego, quería decir, y sabéis que en concreto en el último vídeo nosotros ya sabéis que en esta parte del tutorial, en esta sección, estamos hablando mucho sobre las refs, las referencias y los portals. Y como decía, en el último vídeo estuvimos jugando, programando nuestra modal y en concreto estuvimos viendo pues la forma correcta a través de las buenas prácticas que indica React sobre cómo podemos pasar una referencia para ser controlada desde el componente padre, cómo se la podemos pasar al componente hijo. Ya sabéis que la mejor manera era a través de forward ref. Con esto hoy quiero ver otra cosita que quizás no se utilice en muchos proyectos, pero es muy importante tenerla en nuestro conocimiento y esto es algo que verdaderamente va a indicar si somos unos auténticos maestros en este framework React o no. En este caso, nosotros aquí lo que hacemos es en esta modal utilizar una referencia para conectar esta modal con el padre, en concreto
nuestro componente dialog o nuestra etiqueta de HTML5 dialog, ¿vale? Si nosotros nos vamos al padre, donde se utiliza, que si no recuerdo mal es en Timer, hace ya un tiempecito que no toco este proyecto, aquí nosotros cuando el contrarreloj o la cuenta atrás, como lo queráis llamar, se iniciaba, nosotros accedíamos a nuestra referencia, que la teníamos aquí arriba declarada, a Dialog Modal. Sabéis que siempre con las refs tenemos que acceder a la prop current para poder acceder realmente a todo lo que nos retorna esa referencia. Y en concreto, esto lo que nos devuelve es nuestro etiqueta HTML5 dialog. Esa etiqueta tiene un método en JavaScript, al igual que muchos otros, que es showModal, que lo que me permite es abrir la modal. Ahora, este método no es un método que hayamos programado nosotros, que hayamos creado nosotros, sino que es un método que viene de la propia etiqueta de HTML5 Dialog. Esto ya lo explicamos en vídeos anteriores. Esto puede llevar un problema de cara a que el proyecto crezca. Sabéis que en muchas ocasiones proyectos que controla un equipo de programadores donde programan varias personas, puede existir la posibilidad de que unas personas quizás simplemente se dediquen a programar unos componentes y que luego sean otras personas las que los utilicen, las que trabajen en ellos. Entonces aquí nosotros tenemos la problemática de que pudiese existir la posibilidad de que nuestro componente Modal Dialog fuese editado por otro programador y que a lo mejor aquí, en lugar de utilizar un dialog, pase a utilizar un div. ¿Qué problemática daría esto? Pues que entonces este método de showModal fallaría, ya no se podría utilizar y provocaría un fallo dentro de mi programa. ¿Por qué ocurriría esto? Pues por la simple razón de que, como hemos dicho, showModal es un método en concreto de dialog. En cuanto dejemos de utilizar esa propiedad de HTML5, nuestro método, cuando es llamado, fallará, porque no encontrará la etiqueta. Para que esto no ocurra, nosotros en React tenemos un método que nos va a hacer que controlemos un poquito más estas referencias que se utilizan en un padre y que, pues como su propio nombre indica, hace referencia de una forma un poco más imperativa, aunque sabéis que React suele utilizar una sintaxis más declarativa, pero que hace un poquito de referencia de forma más imperativa para que desde el componente padre utilicemos algo en el componente hijo. Pues muy bien. Nosotros podemos, a través de un hook que vamos a explicar ahora y que por supuesto estaréis viendo en el título del vídeo, podemos obligar de una manera a que exista una forma más obligatoria, por así decirlo, o mejor para que el componente padre pueda tratar con el componente hijo. Entonces, sin más dilación, voy a pasar a explicar un poquito más todo esto que vamos a hablar. Estoy hablando del hook useImperativeHandle. Este hook quizás no es tan comúnmente utilizado porque tiene un propósito muy pero que muy específico, ¿vale? Pero eso no significa que no sea importante. De hecho, en ciertos casos, como el que os he explicado anteriormente, puede ser la herramienta perfecta para resolver problemas pues que de otra forma serían mucho más complicados de manejar en React. Así que en el vídeo de hoy vamos a explicar qué es este hook, para qué sirve y cómo lo vamos a poder utilizar correctamente. Vamos a estar viendo ejemplos en código, pero sobre todo la intención del vídeo es asegurarnos de que entiendas muy bien por qué existe este hook y cuándo deberías utilizarlo en lugar de quizás otras soluciones. El vídeo de hoy está diseñado para que entiendas este hook al máximo, porque sé que en muchas ocasiones puede ser un poco confuso de entender ciertos aspectos de React que quizás no se tratan tanto, que no estás tan acostumbrado a ver o a utilizar, pero que es totalmente importante que los conozcas. Así que no te preocupes porque al final de este vídeo todo va a tener sentido, vas a poder entender muy bien todo, lo vas a haber practicado y sobre todo si te queda alguna duda, ya sabes que en la caja de comentarios siempre respondo todas las dudas de los vídeos lo más pronto posible. Así que deja tu like que empezamos. Primero, ¿qué es este hook? ¿Qué es el hook useImperativeHandle?
Vamos a hablar de qué es exactamente. Este hook forma parte de la familia de hook avanzados de React que fueron introducidos en la versión 16.3 de esta librería. Su propósito principal es permitir que un componente hijo, como en nuestro caso Modal Dialog, pueda ser controlado a través de su componente padre de una manera más específica. En nuestro caso sería que Timer pueda controlar de una forma más específica a Modal Dialog. Y para esto, Modal Dialog, que es el hijo, le tiene que decir al componente padre qué es lo que va a controlar. Repito, sé que esto quizás pueda sonar un poco dudoso. Sabes que hay ciertos vídeos que quizás tienes que ver un par de veces o pararlos e ir viendo un poquito hacia atrás y apuntando en una pequeña libreta aquellos conceptos que nos quedan un poco más difusos. Vamos a tratar de ahondar al máximo para que puedas entender todo, ¿vale? Dicho de otra manera, el hijo va a poder decidir qué funciones o comportamientos van a estar disponibles para que el padre los pueda terminar utilizando. Esto particularmente es muy útil en situaciones donde necesitas que un componente padre interactúe directamente con métodos o propiedades del componente hijo, pero que quizás no quieres que el padre tenga acceso a todo lo que ocurre en el componente hijo, sino que, por así decirlo, quieres filtrar un poquito más, quieres acotar un poco más lo que quieres que el padre tenga acceso sobre el hijo para que el padre tenga un comportamiento más reducido y que no pueda llegar a dar lugar a errores o equivocaciones en propiedades y métodos del hijo, sino que directamente el hijo va a ser quien le diga al padre qué es lo que va a tener que utilizar, ¿vale? Para que lo entiendas un poquito mejor, vamos a pensar en esto, ¿vale? Normalmente en React la comunicación entre componente padre y componente hijo ocurre de una manera unidireccional. Es decir, el padre pasa datos o funciones al hijo mediante props. Lo vemos en este caso, como Timer pasa diferentes propiedades, en este caso a Modal Dialog. Le pasa una referencia, le pasa una propiedad Result Game, le pasa una propiedad Time Target. Nosotros tenemos un comportamiento unidireccional. El padre le pasa propiedades al hijo, ¿vale? Sin embargo, hay casos donde el componente padre pues necesita tener un control más directo sobre el hijo, como si pudiera hablarle directamente. Aquí es donde entra en juego esa comunicación bidireccional. El padre, Timer, le va a pasar una serie de propiedades al hijo para que el hijo las utilice, pero en estos casos el hijo puede ser quien le responda al padre con otra serie de propiedades o métodos para que el padre las utilice de una forma un poco más específica. Y aquí es donde entra directamente en juego useImperative_handle. Este hook te permite crear lo que podríamos llamar pues una interfaz personalizada entre el padre y el hijo. Con esta interfaz, el hijo va a decidir qué métodos o propiedades van a estar disponibles para que el padre las pueda utilizar. Esto es muy diferente a simplemente pasar una referencia al hijo, porque pues en este caso cuando nosotros pasamos una referencia al hijo y ya está, aquí tú defines exactamente qué puede hacer el padre con esa referencia y punto. En nuestro caso, con este useImperative_handle intentamos darle un poco más y dejar que el hijo sea capaz de comunicarse con el padre. Ya sabéis que siempre hay vídeos, hay clases que son un poquito más teóricas, otras son un poquito más prácticas y en este caso a mí sabéis que me gusta decir que el conocimiento realmente es lo que indica si sabemos cómo hacer la práctica. Entonces hoy quiero que quede muy claro todo lo que tenemos que contar sobre useImperative_handle antes de pasarnos a utilizarlo en la práctica. Porque vais a ver que en la práctica es muy sencillito utilizarlo, pero tenemos que saber muy bien el por qué. Entonces, ¿qué viene ahora? ¿Qué es necesario que expliquemos? Oye, ya sabemos qué es este useImperative_handle, para qué está, pero oye, ¿cuándo debemos de utilizarlo y por qué? Pues bueno, ahora que nosotros ya tenemos una idea más general de qué hace este hook, es importante entender por qué existe y en qué situaciones es útil. En React nosotros siempre buscamos construir componentes que pues sean lo más desacoplados y reutilizables posibles. Normalmente esto significa evitar que los componentes padres
interfieran directamente con lo que ocurre dentro de los componentes hijos. Sin embargo, hay cosas donde pues esto es inevitable o incluso es necesario hacerlo. Es necesario que el componente padre interfiera en lo que ocurre dentro del componente hijo. A veces es necesario. Por ejemplo, imagina que tienes un componente hijo que maneja un formulario y quieres que el componente padre pueda, desde fuera, desde el padre, activar la validación del formulario o resetear los campos que ocurren dentro del componente hijo. Este tipo de control no es fácil de implementar únicamente utilizando props o el estado compartido o un estado general. Entonces aquí viene useImperativeHandle, que nos resulta completamente ideal para poder resolver este tipo de problemáticas, ya que permite que el hijo exponga métodos específicos para que el padre pueda utilizarlos, invocarlos cuando quiera, tener ese control exactamente de lo que ocurre dentro del componente hijo. Otro caso muy común, y este es el que tenemos en nuestro proyecto y en el que vamos a ver en el vídeo de hoy, es cuando trabajas con referencias a elementos del DOM, como en nuestro caso, que tenemos un elemento en el DOM, que es esta etiqueta dialog, y nosotros queremos trabajar con ella desde el padre. Muy bien, pues aquí, por ejemplo, nosotros necesitamos utilizar useImperativeHandle. ¿Para qué? Pues para que nos permita exponer un método para poder llamarlo directamente desde el padre. ¿Qué método? Pues nosotros vamos a querer exponer showModal para que Timer lo pueda utilizar sin invocar directamente a un método que está tan relacionado con la referencia, sino que sea nuestro componente hijo el que diga, vale, yo tengo esta etiqueta dialog, tengo una referencia, pero componente padre, yo no quiero que utilices directamente showModal, porque en el momento en el que por cualquier cosa pues yo me transforme y ya no utilice dialog, sino que utilice otra cosa, si yo quiero que abras esa otra cosa, ya no va a ser el método showModal, sino que va a ser otro método diferente. Por lo tanto, yo como hijo tengo que estar lo suficientemente preparado porque quiero llegar a ser reutilizable para que si yo cambio sea muy fácil e intuitivo que ese método que me va a permitir abrir mi modal, ya sea una toast, sea un dialog, sea un div, sea lo que sea, tenga un método propio que el padre utilice. Y no que si un día esto cambia, yo tenga que venir y decir, ¿dónde se utiliza el componente modal dialog? Porque voy a tener que cambiar todas las aperturas. No. La apertura se maneja en el componente hijo. Y nosotros le decimos al componente padre, esta es la apertura que vas a utilizar. Y si yo un día cambio, no te preocupes, componente padre, porque tú vas a seguir utilizando la misma apertura. Seré yo quien cambie, pero tú no tendrás que cambiar. Para esto es tan importante useImperativeHandle y por eso es tan importante y nosotros queramos que lo entendáis al máximo posible, ¿vale? Sin este hook es más complicado porque tendrías que pasar una referencia al hijo, trabajar con todo su contenido interno, lo cual no es ideal porque al final rompe el principio de encapsulación, que es uno de los pilares fundamentales de React. En resumen, useImperativeHandle es una herramienta muy poderosa cuando necesitas que un componente padre tenga un control directo pero limitado sobre su componente hijo. Debes usarlo con cuidado y solo cuando realmente lo necesites. No es conveniente abusar de ello, se utiliza en unas situaciones muy específicas y por eso quizás no lo vais a ver en todos los proyectos de React en los que andéis trabajando. Abusar de este hook puede hacer que tu código pues, sea más complicado de mantener a futuro, ¿vale? Entonces, ahora ya, vamos a hablar un poquito más en detalle de cómo funciona el hook useImperativeHandle. Vamos a pasar a la práctica y vamos a saber, y esto es muy importante, triangulito de warning que no se nos debe escapar nunca de la cabeza. Cuando nosotros utilicemos useImperativeHandle, es esencial que este hook siempre va a ir en combinación de otro concepto clave que vimos en el vídeo anterior. ForwardRef, useImperativeHandle y ForwardRef van de la mano y no se separan nunca. Básicamente, el ForwardRef permite que un componente hijo reciba una referencia de su componente padre. Así que, sin esto, useImperativeHandle no tiene ningún tipo de sentido. Aunque ya sabéis que a React muchas veces se le puede trucar por debajo
para que funcione no es lo óptimo, puede dar lugar a fallos, puede dar lugar a un comportamiento erróneo, incontrolado de React. Por lo tanto, si nosotros utilizamos useImperativeHandle es porque tenemos una forward ref de la que hacernos cargo. Si no tenemos una forward ref, de verdad, no utilicéis useImperativeHandle porque no es lo adecuado. Entonces, cuando usas useImperativeHandle, lo que haces es tomar esa referencia. Es tomar esta referencia que nosotros tenemos aquí y personalizar lo que vamos a exponer a través de ella. Personalizar lo que nosotros le vamos a devolver al padre para lo que lo utilice, ¿vale? Esto es útil porque va a mantener nuestro código más limpio y más organizado. En lugar de dar acceso completo al componente padre para que utilice todo lo que ocurre en el componente hijo, nosotros le vamos a exponer pues cosas concretas, ¿vale? La estructura básica de este hook es muy sencillita y vamos a pasar a ponerla en práctica. Espero que os haya quedado muy claro a lo largo de este vídeo qué es lo que nosotros vamos a querer hacer. Lo vuelvo a repetir de una manera un poquito más corta. ShowModal es un método de la etiqueta HTML dialog, ¿vale? Si dialog en algún momento desaparece, ShowModal, cuando lo llamamos, produciría un error. Entonces, nosotros queremos que el componente hijo esté totalmente preparado para, en el caso de que esta etiqueta cambie por otra, el método de apertura que se utilice en el padre le siga valiendo. Y para eso nosotros tenemos que en el componente hijo declarar cuál va a ser el método de llamada que nosotros vamos a utilizar para pasarlo al padre y que allí lo pueda invocar. Y aquí es donde utilizamos useImperativeHandle. Esto es un hook, básicamente viene de React, así que lo vamos a importar por aquí. useImperativeHandle. ¿Dónde lo vamos a utilizar? Siempre fuera del return, ¿vale? Entonces, aquí arriba es donde nosotros lo que vamos a hacer, y quizás os suene un poquito raro, es declarar una nueva referencia. Nosotros nos vamos a declarar la referencia dialog, ¿vale? Y le vamos a decir que vamos a utilizar un useRef. Para esto, por supuesto, que tendremos que importar useRef. Ya vais a ver cómo aquí nuestro buen amigo Visual Studio Code, gracias a los snippets, nos lo importa directamente. ¿Por qué necesitamos declarar una nueva referencia si ya nos viene en el padre? Porque gracias a esta referencia es a través de la cual yo le voy a poder decir a useImperativeHandle qué es lo que tiene que utilizar. Esta referencia es la misma que esta, ¿vale? Nosotros vamos a querer utilizar esta referencia de aquí. Y para eso ya no le vamos a pasar ref tal cual, sino que a esta referencia nosotros se la vamos a pasar dialog. Porque ya no va a ser el padre quien controle la referencia del hijo, sino que el hijo va a controlar una referencia y le va a decir al padre qué es lo que va a utilizar de esa referencia. Todo esto lo podemos hacer por forward ref. Si no tuviésemos forward ref, imposible hacerlo. Sé que puede sonar un poquito complicado, de verdad, y un poquito confuso, por eso dejar en los comentarios todas las dudas que tengáis y si tenéis que volver a veros el vídeo, os lo recomiendo. Aquí es donde vamos a utilizar useImperativeHandle, que tiene dos parámetros. El primer parámetro, la referencia que vamos a utilizar. En este caso, es la referencia que viene del padre, porque useImperativeHandle lo que hace es comunicarse con el padre. Y le dice, oye, padre, tú me pasas esta referencia. Pues yo te voy a devolver una referencia, pero no te la voy a devolver entera. No te voy a devolver dialog entero, sino que de la referencia que te voy a devolver, te voy a decir exactamente qué puedes utilizar. ¿Cómo le digo qué puedes utilizar? Aquí es donde viene el segundo parámetro. Y es que el segundo parámetro es una arrow function en el que nosotros vamos a retornar al padre a través de esta referencia qué es lo que va a utilizar exactamente. Esto es un return donde nosotros aquí podemos detallar una serie de métodos, una serie de propiedades, todo lo que nosotros le vamos a querer retornar al padre para que lo utilice. Y en este caso nosotros le vamos a declarar un método de apertura para que el padre lo utilice tranquilamente. A este método le vamos a llamar open, simplemente va a ser una función. ¿Y qué vamos a declarar nosotros en esta función? Pues lo que queremos es que le vamos a pasar nuestro referencia dialog, pero no dialog entero, sino que únicamente le vamos a pasar dialog concurrent y el método show
modal. Y diréis, pero Sergio, ¿estás loco? ¿Le estás volviendo a pasar show modal? No, 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 no. Yo al padre le estoy pasando open. Y dentro de open llamamos a show modal. ¿Qué ocurre con esto? Si en el futuro dialog ya no es dialog y pasa a ser un div que nosotros abrimos de otra forma, el desarrollador que cambie esto va a saber que nosotros tenemos aquí un método de apertura que probablemente abrirá esta modal de aquí desde algún punto. Pues él tiene que saber, el desarrollador, que si cambia esto, también tiene que cambiar el método de apertura. Y entonces aquí cambiará el código por otra cosa. Pero en el padre, nosotros ya no vamos a llamar a showModal, sino que llamaremos a open. Por lo tanto, el padre nunca cambiará, siempre mantendrá open. Quien cambia es el hijo y es el desarrollador quien sabe que si cambia este elemento HTML que nosotros estamos utilizando y lo quiere abrir desde otro sitio, también va a tener que cambiar la manera en que la abre. Pero esto a nosotros nos va a permitir que a futuro tengamos un código más limpio, más reutilizable, más fácil de mantener, bastante sencillito, ¿vale? Entonces, con esto nosotros ya tenemos todo lo necesario para que a partir de ahora, ya sabéis que voy a hacer una cosa que hago siempre, que es tirar el servidor abajo y volverlo a lanzar, porque si no, a veces se raya un montonazo. ¿Vale? Si nosotros volvemos a nuestra página de aquí, que se va a recargar poquito a poquito, vamos a ver cómo en este caso tenemos un error, porque lo estamos abriendo todo el rato, lo estamos abriendo prácticamente siempre. Entonces hay que decirle cuándo lo va a utilizar. No queremos que te abras siempre, ¿vale? Aquí está accediendo a Dialog. No, yo no quiero acceder a Dialog. Quiero acceder aquí y está accediendo a Dialog siempre. Vale, vamos a ver dónde está el problema. Nosotros utilizamos Dialog, utilizamos la referencia, useImperativeHandle le va a pasar el open, por aquí lo tenemos, le pasamos el dialog.current.showModal, al timer le pasamos dialog.modal current mode. Vale, vamos a volver a ver si eso se lo pasamos bien, ¿vale? Se lo deberíamos de estar pasando de forma correcta. Vamos a ver si esto nos está sacando algún tipo de error. No, no tenemos ningún error en consola. Y vamos a ver que modal dialog esté todo bien. ¿Vale? En principio, pues está todo bien. Vamos a ver un segundo cuál es el error que está pasando, que esto ya sabéis que a mí me gusta hacer los vídeos así porque pues pueden suceder a veces errores. Entonces vamos a ver cuál es el error que sucede. Hay muchas veces que es muy sencillo encontrar los errores que ocurren y seguramente me estaréis matando en los comentarios por ello. Eh, Esto se abre, nosotros recargamos aquí, a ver, hay a veces que el servidor falla. Lo volvemos a tirar y lo volvemos a levantar, se abre y no vemos bien qué es lo que ocurre, queda aquí un poco raro porque no estamos utilizando la etiqueta dialog. Entonces aquí veis como showModal, en cuanto nosotros cambiamos dialog por div, no tiene el comportamiento correcto. Entonces aquí no deberíamos de utilizar showModal y deberíamos de utilizar este método. O sea, otro método de apertura. Con el desarrollador que viniese y lo cambiase, tendría que saber cuál es el método de apertura que querría utilizar. Obviamente, si nosotros aquí pasamos a utilizar dialog, pues entonces ya no tenemos ese error. Si volvemos, vemos que se quita de nuestra pantalla, si recargamos ya no sale en nuestra pantalla y que únicamente al dar a empezar y cuando termine es cuando sale este elemento, ¿vale? Entonces, volvemos a quedar claro que básicamente para lo que sirve useImperativeHandle y cómo nosotros lo utilizamos aquí es para que el componente padre, si se produce un cambio dentro de modal dialog, no tenga que cambiar. Siempre llame a la misma función, que es open. Sin embargo, sea modal dialog quien, si a futuro cambia, si como hemos visto dialog pasa a ser div, entonces showModal ya no va a funcionar y va a ser ese desarrollador quien diga, vale, si cambio la etiqueta que yo estoy utilizando para mostrar una modal, el método de apertura y el comportamiento de apertura ya no va a ser el mismo. Entonces, en lugar de cambiarlo en cada sitio donde se utilice, lo suyo es que dentro del hijo se declare el comportamiento de apertura que va a tener y se le pasa al padre para que lo utilice, como hacemos en este caso, ¿vale?
Aquí se le podrían pasar más métodos, no solo open. Podríamos poner muchos más métodos a través de una coma y declarar qué es lo que nosotros le vamos a enviar al padre, ¿vale? A través de esta referencia, que es la que nosotros recibimos de forward ref, lo que le decimos es, padre, te voy a pasar estos métodos, propiedades o lo que quiera utilizar. Espero que os haya quedado muy claro este comportamiento de Use Imperative Handle, de cómo lo utilizamos, de para qué sirve. Y si tenéis cualquier tipo de duda, pues bueno, ya sabéis que me la podéis dejar aquí abajo en los comentarios, ¿vale? Antes de acabar, me gustaría hacer una pequeña conclusión para decir que una de las mayores ventajas de utilizar Use Imperative Handle es que te va a permitir mantener una separación clara entre la lógica interna de un componente hijo y la interacción externa con su componente padre. Como habéis visto, esto no solo mejora la legibilidad del código, sino que también va a reducir la posibilidad de errores, ya que el padre únicamente va a interactuar con el hijo a través de los métodos o propiedades que tú hayas definido en Use Imperative Handle. También tenemos otras ventajas muy importantes, como que, por ejemplo, este hook obviamente te da mucho más control en situaciones donde necesites trabajar con referencias, ¿vale? Entonces, aquí vemos cómo nosotros, desde el hijo, somos los que vamos a controlar lo que el padre haga. Current ya no va a devolver la modal entera, sino que únicamente va a devolver lo que nosotros declaremos dentro de este return. Es muy importante. Tenemos que tener algunos cuidados al utilizar Use Imperative Handle. Aunque este hook tiene sus ventajas, también es importante tener mucho cuidado. Como desarrolladores debemos evitar agregar complejidad innecesaria en nuestro código. Si puedes resolver un problema utilizando props, estados o contextos, seguramente sea la mejor opción. El uso de Use Imperative Handle siempre debería ser tu última opción y la deberías utilizar en casos muy específicos como el que hemos visto aquí, ¿vale? Donde necesitas ese control adicional y necesitas que sea el hijo quien tenga que controlar lo que el padre pueda llamar. Un error común al usar este hook es, pues al final, acabar exponiendo demasiados métodos o propiedades, lo que puede hacer que el componente hijo al final sea más difícil de mantener de cara a futuro. Siempre trata de exponer lo que es pues absolutamente necesario que el componente padre utilice y evita pues crear un montón de dependencias y un montón de cosas que realmente no es necesario que el componente padre utilice. Así que nada, chicos, para cerrar, lo dicho, este es un hook avanzado de React que, si tenéis un buen conocimiento, puede ser increíblemente útil en estas situaciones específicas donde necesitas un control más directo del componente padre sobre el hijo y necesitas que el hijo pase información al padre. Como todo en la programación, debe utilizarse con moderación y únicamente cuando realmente sea la mejor solución. Así que espero que este componente te haya ayudado, o este vídeo mejor dicho, te haya ayudado a entender mejor cuál es este hook, cómo utilizarlo, su propósito. Y si te ha gustado el contenido, como siempre os digo, me encantaría que os suscribieseis, que el canal está creciendo mucho, me dais muchísimo apoyo y me animáis mucho a seguir subiendo vídeos porque sé que realmente os es útil. No olvidéis de dejar un like, de compartir el vídeo con todos aquellos desarrolladores que creáis que esta información puede ser útil o incluso de haceros miembro. Cuesta menos que una cerveza al mes y tiene muchas ventajas. Dejar vuestro comentario, que a mí me ayuda mucho a tener feedback. Y nosotros nos vemos en el próximo vídeo de Picando Código. Nos vemos por aquí. Hasta la próxima. Adiós.